Me dice que ya estamos comunicados con Brasil, con nuestro compañero Eber Bismarck, que vamos a hablar de todo lo que viene aconteciendo desde el 1 de enero hasta por lo menos hoy en Brasil. Muy buenas tardes, Eber, feliz año para vos y toda la barra de Brasil que te acompaña, de afuera ni a palo. ¿Qué nos podés contar sobre las primeras medidas de Lula? Muy buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal? Bueno, realmente, antes que nada, lo que cabe, un muy feliz año para todos nosotros, como ahora acostumbramos decir, porque en eso nos sentimos incluidos y nos sentimos viviendo este cambio que está empezando a rodar por toda nuestra América, por toda nuestra patria grande, y bueno, y ahora le tocó a Brasil. Brasil vivimos y muy intensamente estas jornadas, estos días, este día de inicio, el primer día del año, con lo que fue la gran pose y empezada a actuar del compañero Luis Ignacio Lula da Silva como presidente de la República, donde ya comenzó con la lapicera en la mano, firmando decretos muy positivamente. Los primeros decretos donde se mantiene oficializada, por ejemplo, algunos que estoy recordando ahora, se mantiene oficializada la Bolsa Familia, ayudando con una cifra superior a la marcada, o sea, ya están los R$600 por mes. Decretos donde se trabaja mucho la parte principalmente de la demarcación y el cuidado de las tierras indígenas, y la parte de la eliminación por todos los sentidos de lo que es la mineración, que acá le llaman el garimpo, en las tierras indígenas justamente, y lo otro muy importante, el área de desmatamiento de lo que es el Amazonas como tal. Y una medida marcante, impactante y determinante fue que el Ministerio de Economía oficializó ahora en el Diario Oficial de la Unión la exoneración de 8.000 militares, les repito, 8.000 militares que habían sido puestos en cargos estratégicos por el presidente saliente Jair Bolsonaro. Es importante, un poco junto con el saludo en contarles esto, pero realmente hay una alegría, una euforia muy grande de cómo se están viviendo las cosas. Claro, ahí quería decirte que en otro de los decretos que a mí me impactó mucho, es lo que tiene que ver con dos cosas, ¿no? El tema de parar la corta de árboles, ¿sí? Hacerse cargo, como que Brasil es el principal responsable de la Amazonia, como él lo planteó. Y la otra es parar el tema con las armas, ¿no? Es parar el tema con las armas. Que en cada casa, por ahora, no puede haber más de 3. Y lo dijo bien claro. Y una cosa, disculpa que te corte, sí. Es lo siguiente: el tema de las armas es muy específico. Acá se difundió, se propagó y se extendió como reguero de pólvora, contándolo a lo que dice de las armas, el hecho de los famosos clubes de tiro, que los clubes de tiro no dejaban de ser más que un gran negocio enmascarado para armas, que inclusive era para proveer armas al narcotráfico, ¿entiendes? Armas que eran blanqueadas. Los famosos clubes de tiro donde te permitían, no sé, tener 50.000 municiones y liberada la cantidad de fusiles. Y estamos hablando de armas de gran alcance, de armas que superaban las expectativas de cualquier uno que fuera a practicar tiro, si es que dijéramos que lo que quería era practicar tiro en un espacio cerrado y en un club determinado. Claro. Ahora está comprobado. Eso lo que se vendía como pan caliente, aquello, y ahora todo eso realmente se paró como debe ser. Y eso fue firmado dentro de los 11 principales decretos firmados el propio domingo. Claro, ahora va a crear un impacto fuerte esto que vos planteás sobre el tema de las armas, porque está comprobado que tanto Argentina como Uruguay, en el mercado del narcotráfico, los sicariatos y todo lo que el aparato armado con el cual está basado el negocio, ¿sí?, de la droga, las armas venían de ahí. Estaba recontraprobado por los servicios de inteligencia de ambos países. No,
Bueno, es que más allá de eso, aquí el comercio de armas internos, sin contar el comercio de armas internacionales que se hacía, el comercio de armas internos, para que tú tengas una base de números, poniendo los números que estaban al año 2018 antes de la firma del decreto y a partir del 2019 cuando se firmó, ¿tá? Se multiplicó en 50.000 veces, en 50.000 veces. No estamos hablando de que se multiplicó 100%, ni de que se multiplicó 200%, ni 500%, se multiplicó 50.000 veces el número de comercialización de armas internamente en el país. Un disparate. No existe la cantidad suficiente de cazadores o practicantes de tiro, o como le quieras llamar, que consuman esa cantidad de armas en el mundo si no es direccionadas a otro sentido, ¿tá? Y por más que sea un país de 200 y tantos millones, el consumo de armas exacerbado y exagerado que había acá era monstruoso, ¿tá? Claro, Valdés. Tengo entendido, Bismarck, que se abrieron más de 1.600 clubes de tiro. ¿Esos clubes de tiro, esos 1.600 o más de 1.600 abiertos por Bolsonaro, se cierran o van a seguir funcionando? Existe una cosa, ellos se abrieron bajo el amparo de una ley que en ese momento estaba vigente y por lo cual, si ellos llenan todos los requisitos necesarios para operar como verdaderos clubes de tiro, o sea, ¿cuál sería la función de club de tiro? Tener un espacio cerrado con los márgenes de seguridad necesarios delimitados para poder ahí dentro de sus instalaciones y sin que sea comercializada munición para afuera, poder hacer uso de eso. Eso sería la base de un club de tiro tradicional que puede haber existido hace mucho. Simplemente que acá el club de tiro se había vuelto una excusa para que cualquier empresario que tuviera $2 a más invirtiera en un llamado club de tiro y pudiera adquirir millones y millones de municiones excusado en el club de tiro y formar igual sus propias milicias. Exacto. Entonces, los clubes de tiro que reúnan los requisitos necesarios, que ahí vamos a ser bien honestos, pasás a contarlos con los dedos de la mano y capaz que te sobran dedos, ¿tá? De todos esos 1.600 clubes de tiro que se han abierto. Si no reúnen los requisitos necesarios y cumplen con los padrones determinados por una ley que va a ser determinada por la parte de asesoría de armas del ejército, que no estaba regularizado por esa parte tampoco, una vez regularizado podrán ejercer la función si es que la están cumpliendo correctamente. Claro, muy bien, claro. Muy bien. Quería que nos explicaras, Heber, ¿Cómo Lula consigue este triunfo? ¿Cómo arma este frente? Porque no es solamente el PT acá el que está, y algunos aliados, podemos decir históricos. Tengo entendido que son 7 sectores políticos que están acompañando a Lula. Quería que nos contaras un poco eso. Y también algo llamativo para los que estamos de este lado, que son 37 los ministerios que van a haber en este futuro gobierno actual gobierno de Lula. Exacto. Entonces vamos a comenzar por la segunda parte, lo de los ministerios. Te lo resumo bien chiquito. O sea, Lula acrecentó 16 ministerios a los ya existentes, de los cuales algunos de ellos los más importantes, por ejemplo, te lo digo a visión personal, uno de los más importantes que considero es aquel del ministerio de la parte de los pueblos originarios, ese que le tocó a la compañera Sonia Guayayara, que es una compañera que ya había salido electa como representante nacional y ahora asume el ministerio en la parte de pueblos originarios, o sea, aquel que va a tratar todo lo que tenga que ver con la FUNAI, que es con la fundación que ampara a la colectividad indígena, por lo cual no solo está hablando de la parte de la demarcación de sus tierras, sino todo lo que tiene que ver con enseñanza, con salud, con todo lo necesario para un pueblo que ha sido desplazado, olvidado, siendo que eran los pueblos originarios dueños de la tierra. Ese es uno de los tantos nuevos ministerios. Esos nuevos ministerios simplemente no es que aumentaran la pasta, como se llama acá, y se vuelve en un gasto superfluo, sino que simplemente se aseguraron las secretarías necesarias
para poder tener la operativa de recuperar un país que en 4 años retrocedió más que había progresado en los últimos 20 años anteriores, y retrocedió para antes del inicio de esos 20 años. Estamos hablando de que el país está en peor situación de cuando en 2003 había asumido Lula por primera vez. Entonces fue necesario crear otros ministerios muy importantes, principalmente en lo que tiene que ver la relación con derechos humanos, que se había convertido en uno de los pilares bases, desde donde el clan Bolsonaro había creado el famoso llamado gabinete o secretariado del odio, que era de donde se diseminaban las fake news, de donde se diseminaba todo lo que fuera en contra inclusive de la propia sociedad. Entonces, son muchas representaciones que se han creado, que se han llevado, pero que tienen el objetivo principalmente en la línea de lo social y en la línea no de lo político, sino de lo ciudadano. Eso por el lado de los ministerios, como me decías. El inicio de tu pregunta, que iba a lo que del llamado aquí se denomina de Frente Amplia o Amplia, no Frente Amplio como conocemos nosotros. Esa frente Amplia está conformada sí por sectores políticos, pero principalmente tiene algo mucho más importante que quizás no figura en lo político, y que son los sectores sociales. La participación de todos los que somos sociales, me incluyo en esa parte porque la parte de comunicaciones nos incluimos en eso, y principalmente quienes trabajamos con la comunicación social y comunicación alternativa, participamos en lo que fue en la creación, en la fundación y en el avance de lo que es esas negociaciones. Se incluyen a nivel de sectores políticos, los sectores más disímiles que puedas imaginar. ¿Por qué? Porque la alianza prioritaria era abocada a lo siguiente: Brasil estaba siendo asolada, y no Brasil, cuando hablo Brasil se respaldo a toda nuestra América, porque esto se estaba reflejando en toda nuestra América, dado el potencial de lo que es Brasil. Estaba siendo asolada por una masa muy destructiva, que el primer paso era sacar a lo que fuera la idea Bolsonaro como tal de gobernar. Esa idea, esa forma y esa persona era necesario sacarlo, dejando de lado quizás hasta adversidades políticas que existían, porque había una necesidad mayor que estaba direccionada como se estaba siendo sometido el pueblo. Tienes un ejemplo de eso, de cómo fue destratada, ni siquiera tratada, destratada la situación de la pandemia, cuando se dejó morir casi 700.000 ciudadanos en el país. Entonces, ese frente amplio, principalmente a más de los 7 u 8 sectores políticos que lo integran, lo más fuerte que tiene, que son más de 64 organizaciones, son las organizaciones sociales de base, que fueron las real fundadoras y que fueron las que hicieron el casamiento entre esos sectores políticos. Golpeamos puertas por puertas porque lo necesario era sacar a Bolsonaro del medio. Está muy bien que vos resaltes eso, porque eso no está en la crónica de todos los días aquí en la República Argentina, el papel de los movimientos sociales, y está bueno lo que vos estás planteando. Por último, de mi parte, no sé si los compañeros de la mesa tendrán alguna otra inquietud. Quería decirte algo que no me extraña en Lula: la capacidad de integración de Lula, haciéndose cargo de ese papel que tiene el gigante de nuestro continente, cuando habló del Mercosur, de la UNASUR, de la CELAC. ¿Cómo lo ves vos como uno de los fundadores de este Frente Amplio, como decís tú, esta actitud de Lula? ¿Vos decís que te parece que esto va a tener este andamiaje? ¿Cómo lo ves vos con el resto de nuestra América? Para serte honesto, para ser bien honesto contigo y hablar, como decíamos en el paisito, quizás hasta a calzón quitado, la cosa es la siguiente: esto que está haciendo Lula, que es, como le indicabas, el mayor articulador que hay y que tiene el beneficio de haber sido uno de los fundadores de las principales acciones a nivel latinoamericanas de unión y a nivel de distintos de tercer mundo de unión, realmente
no nos sorprende conociendo lo que es la figura de él, y sí uno de los más sorprendidos, y hasta lo demostró con su actitud, fue el procedimiento que ha tenido hasta ahora el presidente de nuestro país, la calle Pou queriendo pintar y bordar él solo por fuera del Mercosur. No va ni a cambiar figuritas, sabiendo que Lula ha impulsionado muchas cosas, ha impulsionado no solo Mercosur, ha impulsionado el BRIC, ha impulsionado cambios muy grandes, y vamos a querer o no querer, Uruguay tenemos que subirnos en ese camión. Y por otro lado, la calle quería abrirse justamente de eso. Ahora tenemos al mejor articulador y negociador que ha querido siempre llevar adelante esto. Y no nos olvidemos que también, por otro lado, existe una gran posibilidad que es articular junto con una potencia como puede ser, también que está con serios problemas, pero que está con toda esa voluntad de hacer, que es Lula, articular junto con México, articular junto con Venezuela, con Argentina mismo, las posibilidades de que salgamos adelante en toda una sur mucho más unida, mucho más estructurada. Y esas posibilidades las veo muy factibles y muy encaminadas, dado que una de las cosas que resaltó Lula, y lo dijo inclusive en su discurso el propio domingo, este va a ser un gobierno para fuera de Brasil, para fuera en el sentido de buscar uniones. Lula en los 2 gobiernos anteriores de él buscó mucho en levantar lo social y no se olvida de eso, porque lo principal es no olvidarse del hambre que hay en el país. Pero para eso hay un equipo muy grande que lo va a trabajar y lo va a acompañar junto con él. Y él va a ser el gran negociador Brasil puertas para afuera. Claro, claro. Te quiero decir que mientras estabas en el uso de la palabra, se comunicó con nosotros a través de YouTube José Raúl Zacarías, desde El Salvador, en Centroamérica, un montonero chaqueño internacionalista, lo saluda con enorme abrazo fraterno y revolucionario y desea que tengamos un año de más lucha y solidaridad. Así que, mientras transcurrían tus palabras, este compañero que está allá en El Salvador nos escribió este lindo mensaje. Le mandamos un enorme abrazo a José Raúl. Pero José Raúl, yo también te mando un enorme abrazo, porque de El Salvador es un pueblo que no me lo puedo olvidar nunca. El Salvador, digo, es uno de los pueblos que todos los pueblos nuestros de nuestra patria grande se llevan en el corazón, pero El Salvador es uno de aquellos que no se saca nunca del corazón, y más cuando lo vivimos muy de cerca, la realidad de El Salvador de los años 80, y bueno, y esa realidad todavía se lleva. Gran abrazo, compañero. Claro, claro. Silvia, ¿tenías alguna pregunta para Heber? Tengo montones de preguntas. Pregunte. Bueno, en realidad un tema que es muy importante y que siempre manejó muy bien Lula es el tema de la educación. Fundó 21 universidades y la última de ellas fue la UNILA en Foz de Iguazú. Toda la estructura del gobierno de Lula tiene como 2 patas fundamentales, la salud y la educación. La salud, bueno, para tratar de remontar todo el desastre del COVID. ¿Y la educación tiene algún plan concreto de fundación de universidades o de extensiones universitarias o algo por el estilo? Mira, el primer plan que se ha negociado con Lula, y en eso lo vivimos muy de cerca, dado que uno de mis hijos participa de eso mucho en la parte universitaria, es justamente por lo menos la recuperación de los recortes que el gobierno Bolsonaro hizo con la educación. El recorte llegó a 70% de los apoyos universitarios, por los cuales una de las principales cosas que Brasil tiene es la línea de investigaciones científicas a partir de las universidades, y todo eso se había cortado. Trabajos que hacía más de 10, 12 años se estaban desarrollando, se perdieron. Imagínate lo que es eso para un científico, para alguien que está desarrollando eso, y todas esas cosas se perdieron, así como las cuotas sociales, las cuotas que existen para la universidad,
todas las posibilidades, y hasta la base de alimentación o la posibilidad de poder, quien viene a estudiar, tener un lugar donde estar, así sea un centro para estar simplemente la persona que viene a estudiar, y quizás no sea tan simplemente porque estamos hablando de que hay distancias de personas que vienen a estudiar de 5.000, 7.000 kilómetros, no pueden ir y volver continuamente. Entonces la principal cosa es revitalizar, reaparecer, recrear y buscar los fondos de donde sea para que esos recortes que se hicieron y que iban a parar al famoso orzamento o presupuesto secreto para encubrir que era nada más que para comprar votos que usaba Bolsonaro, esas cosas vuelvan a existir a nivel de educación. Y a nivel salud, una de las cosas más importantes es que el SUS, Sistema Único de Salud que existe acá en Brasil, que era el ejemplo de América Latina en ese sentido, vuelva a existir. En Brasil se ha dejado en los últimos 4 años de entregar medicamentos básicos, ni siquiera estamos hablando de atenciones médicas urgentes, estamos hablando de la entrega de medicamentos básicos, no se estaba siquiera haciendo. Entonces, esas mínimas cosas, que son grandiosas igual, pero mínimas cosas, son los primeros pasos que se hacen. La creación de nuevos centros de estudio nunca dejó de estar en los planos del PT, porque ya ves que los dos gobiernos de Lula y el gobierno y medio de la compañera Dilma también nunca se dejaron de crear siempre y fomentar creación de nuevos centros de estudio, siendo que cuando le preguntamos a cualquiera del gobierno Bolsonaro, no se creó una escuela, no se creó una universidad, no se creó un liceo, no se creó una guardería siquiera. Disculpen, me extienda tanto. Al contrario, gracias. Bismarck, evidentemente el tema Brasil va a ser un tema capital, de capital importancia durante todo este año, así que te vamos a seguir molestando, vamos a recurrir a tu palabra en breve, seguramente. Por el momento te mandamos un abrazo enorme, muchas gracias por el contacto y hasta siempre, como siempre. Bueno, muchas gracias, compañeros, y por favor, nunca están molestando, compañeros. Quienes estamos en la comunicación sabemos que nos apoyamos unos a otros y que trabajamos uno junto con el otro, y quienes estamos en la línea de la comunicación social y alternativa sabemos que se basa en eso nuestra comunicación. La forma de poder trabajar siempre dentro de los parámetros y de las líneas de la verdad es poder trabajar uno conjunto con el otro, así que no nos estamos molestando, nos estamos apoyando uno con otro. Y yo quedo así absolutamente a las órdenes para todo lo que pueda ser información desde aquí de Brasil o material o lo que estén precisando, es simplemente levantar el teléfono y decirme que bueno, a veces quizás no estén coincidiendo días o horarios, pero en lo posible siempre estamos ahí. Un gran abrazo, compañeros. Un gran abrazo para ti y para toda la barra. Muchas gracias.